Buenas noches, martes 3 de marzo del año 2015, programa 32 del año, el 2170 del ciclo. Conversamos con Carlos Schlink por una inquietud que tuvimos ayer en la radio. Esto se genera de la radio, entrevista anoche, y ahora vamos a tratar de ser más explicativos. Finalmente se cumplió lo que se dijo, más allá de cómo intentó camuflarlo don Luis Arce Catacora. Comparando con febrero del año pasado, hay 34 millones de bolivianos menos. ¿Es correcto? ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, ¿no? Bien recuerdo, en octubre del año pasado tuvimos un programa justamente contigo y hablamos, ¿no?, de este tema tan importante que vienen a ser el tema de los hidrocarburos, ¿no? Para que la población más o menos se dé cuenta, los hidrocarburos es la mitad de las recaudaciones de los impuestos que tiene el país. Es decir, de cada 100 bolivianos, 50 casi 50 son. Casi 50 son hidrocarburos. Hoy en día ya se indexaron los precios con el precio internacional de barril de petróleo que está fijado en el último trimestre. ¿Cómo es eso? A ver, ahí hay un cuadro de cómo ha ido bajando el precio del barril de petróleo. ¿Cómo es ese asunto de la indexación del precio para que la gente entienda? Cuando se hicieron las negociaciones con Brasil y Argentina, lo que nosotros utilizamos, o lo que se hicieron en esos gobiernos, evidentemente fue una fórmula de unos fules, diferentes fules. ¿Qué full? Fules son diferentes tipos de combustible que se consideran para definir un precio. El precio del gas, en este caso, que se vende a Brasil y Argentina. Entonces, al definir eso, tomaron en cuenta el precio internacional del barril de petróleo para cada una de las partes. El contrato con Brasil considera 3 fules y con Argentina 4 fules, diferentes líquidos, si ustedes quieren. La ponderación. Gas, metano, etano y esa butano y compañía, ¿no? Entonces, esto ponderado con el precio internacional. En este cuadro, en el primer cuadro, por ejemplo... O sea, se hace una media de los tres... ¿Y ese es el precio que no, vale? Hay una diferencia, una estructura. Por ejemplo, un full, el más importante, tiene un 35% de consideración, otro full tiene 25% y otros dos de a 15, 10, digamos. Es más o menos la ponderación, de acuerdo al grado de importancia y lo que tenga en contenidos líquidos el gas. Entonces ahí se define, y este cuadro de los precios internacionales es el que se toma en cuenta, ese que está en pantalla, de la cantidad que se va a considerar dentro de la fórmula para definir el precio, ¿no? En el año 2015, en el presupuesto 2015, las proyecciones del gobierno, ustedes pueden ver ahí en el cuadro, hablaba de $80 que tomar en cuenta para todo el año 2015. ¿El más alto? El más alto en relación a los anteriores presupuestos que se hicieron, ¿no? Porque este presupuesto se hizo en septiembre y evidentemente fue en octubre cuando empezamos a tener la caída. Es la línea en roja en el cuadro, donde vemos cómo de $100 aproximadamente en promedio llegamos hasta los 73. $73 con 16 centavos fue el promedio del último trimestre. El promedio del último trimestre. El promedio del último trimestre del precio del barril. Nosotros habíamos calculado 80, estamos hablando de $7 de diferencia ya. $7 de diferencia con el presupuesto, ¿no? Es muy distinto lo que recibe uno en efectivo que con el presupuesto. De acuerdo a las normativas, Carlos, los decretos supremos donde distribuyen el IDH y las regalías, hay una postergación de 3 y 6 meses de los ingresos por hidrocarburos. Entonces, este último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, hubo una reducción del precio promedio a $73, como se puede ver en el gráfico, y se consideró este precio promedio que debería ser liquidado 3 meses después, es decir, hablando de enero, febrero y marzo. Enero, lo mantuvieron alto. Recibimos alto porque, primero que nada, no se había hecho el informe de lo que se había producido, cuánto se había vendido a cada uno de los mercados internacionales, cuánto fue en el mercado interno, las declaraciones juradas, y hay un rezago, ¿no?, del informe que hace el Ministerio de Hidrocarburos. Perdón, esto no implica de que somos vivos porque nos comimos 3 meses, porque aunque suba a 90, de 47, de 50 que suba a 90, durante 3 meses vamos a recibir 47, porque es el promedio mínimo
de los 3 meses anteriores. Exactamente, y después recién entraremos al otro valor. Así es, recién listo. Vamos a entrar, pero 6 meses después. Ya. Es decir, que estaríamos diciendo que, por ejemplo, se diera de que el precio en abril subiera a $90, como dice, recién en noviembre, diciembre estuviéramos recalculando un nuevo precio para ese precio de 90, ¿no? Entonces, en el siguiente cuadro, vamos a ver de que ya se plasma ese donde están las barras, los ingresos por hidrocarburos y IDH en el presupuesto, a un presupuesto de $80, como lo hizo el gobierno, ¿no? Las recaudaciones al 2014, con precio promedio de casi $100 durante toda la gestión, alcanzó una misma recaudación aproximadamente el 2013 y 2014 entre IDH y regalía, 24.000 millones de bolivianos. ¿Ya? En el 2015 el presupuesto fue calculado a $80. Una primera reducción, 4.000 millones de bolivianos, 20.000 millones fue lo que se estimó. Pero sin embargo, ya con los precios recalculados que hemos llegado a $74, el 73.16 para el último trimestre, ya en enero tuvimos una reducción del 34% en los ingresos. ¿Y cómo lo comprobamos esto? Evidentemente son con los datos y las recaudaciones que tenemos las instituciones públicas, ¿no? Los datos que publica el Ministerio de Hidrocarburos, porque siempre el gobierno dijo de que el presupuesto más bien se incrementaba, de que estaba garantizado la misma cantidad de recursos. Blindada. La economía estaba blindada, no iba a afectar el contexto internacional, no iba a afectar el precio internacional del petróleo. Sin embargo, ya en este año, en este mes de febrero, por ejemplo, en el caso de la gobernación de Santa Cruz, de 86 millones que percibía, bajaron a 52 millones en este mes. Son 34 millones menos, estamos hablando de millones de bolivianos. Es un 40% de recaudaciones que son más bajas, ¿no? El año pasado vivimos un contexto similar en el 2014, en febrero, por un rezago que hubo en los informes de liquidación, pero se tenía un precio de barril alto y se recuperó al siguiente mes. Este año ya está definido el precio internacional a nivel internacional. Revisemos la página web del Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Y estuvimos viendo los precios, por ejemplo, del precio internacional del petróleo que está considerado en la liquidación del próximo trimestre, ¿no? Y si vemos el cuadro, por ejemplo, el siguiente cuadro, vamos a ver el que viene, los promedios mensuales de cada uno de los meses de cuánto estuvo el precio del barril. Fíjese usted, en septiembre teníamos 93, cuando ya se empieza a sentir una pequeña caída, ¿no? En octubre 84, noviembre 75, diciembre 59. Ya, ahí exactamente. Ahí está el promedio de $73. El 2013 en noviembre era 93,96. 93,96. En el 2014 ya había bajado 75,82. Así es. En diciembre del 2013 97,91 y para el 2014 59,32. Y estos son datos del Ministerio de Hidrocarburos, Carlos, no es un invento, ahí está del informe, reporte diario que ellos sacan al 28 de enero. Ya para el mes de enero, llegó a estar en 102.30 para nosotros. 102.30 en el 2014. Si volvemos al 2008, en el primer cuadro llegamos a $145 el barril de petróleo en abril aproximadamente del 2008, ¿no? En el 2015, este mes de enero, calculado 47.61, como el anterior trimestre ya cayó el promedio. A 47.61 en enero. De enero, el precio de enero del gas en el mercado internacional. El precio del barril de petróleo, quiero decir, del barril que se indexa al gas. Y en febrero hubo una leve recuperación, ¿no? Hemos llegado a $49. Ya, o sea, estamos manejando 47, 49 en estos últimos meses. Si fuera 49, estamos hablando prácticamente de 31 puntos con diferencia a los 80 que el país había calculado como nuestros ingresos. Sí, son $30, $31 menos, ¿no? O sea, el presupuesto estimado reduce otros 4.000 millones de bolivianos. Recordemos, ¿no? El precio promedio en el 2014 liquidamos a 100. Se hizo el presupuesto a 80, de 24.000 bajó a 20.000, ya 4.000 millones menos. Ahora, bajando otros $30, estamos hablando de 4 millones
de bolivianos adicionales que perdemos con relación al presupuesto. Exactamente, 4.000 millones. Entonces ya son 8.000 millones menos. Hasta ahí, ¿no? Eso significa 80% menos de recaudación neta para Santa Cruz. Para Santa Cruz es el 40% de recaudaciones de hidrocarburos menos. Es decir, de que ahorita estamos con el 40%. ¿Y con lo que viene? Con lo que viene... Si la bajada es así. La tendencia va a seguir incrementándose, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Beni y Pando, que se benefician por la regalía compensatoria, claro. Ahorita ya, en este momento, Beni y Pando está en 45%, porque es una regalía compensatoria del promedio claro, nacional, sí. ¿No? Nosotros desde nuestra producción, Santa Cruz, pero Santa Cruz solamente tiene el 22% de la producción, Tarija tiene el 66%, Chuquisaca tiene solamente el 11% y Cochabamba el 3%. Eso es lo que hace la totalidad de la producción en el país. En el siguiente cuadro vamos a ver ahora los precios internacionales con los que vendíamos a Brasil y Argentina el millar de BTU. Ya. Que nos quede claro, sí, Carlos, de que el precio fue definido en base al promedio del barril de petróleo internacional. Sí. Ahora pasémonos al gas, lo que nos interesa, ¿no? Sí. Y ahí lo tenemos ese siguiente cuadro, ¿no? El gas en el 2014, mercado en alza, fíjate que cada trimestre se mantiene un mismo precio. Fíjate, sí. Enero, febrero y marzo de 2014, 10.16. Sí. El mismo precio. Sí. Ese es el mercado de Brasil. Perdón, Argentina. Argentina es el sí. precio mayor en alza y GSA, sí, GSA es Brasil. Sí. Brasil. Y Brasil tenemos 8.78 para enero, febrero y marzo. El mismo precio. Estos son datos del Ministerio de Hidrocarburos, ¿ya? En el reporte diario. Abril, mayo, junio tenemos 10.14 y 8.76 por el otro lado. Tenemos julio, agosto y septiembre 10.20 y octubre, noviembre y diciembre ya 9.90. Una pequeña caída porque consideraba de los últimos 3 meses de lo que venía a ser julio, agosto y septiembre. En septiembre empieza a caer un poquito, ¿no? Vimos que cayó un poquito de $98 a 93. Entonces el precio del gas, fíjense, de 10.20 baja a 9.90 en el caso de la Argentina. Y en caso de Brasil de 8.77 baja a 8.39. Eso es calculado para octubre, noviembre y diciembre. ¿Ya? Este es el dato que YPFB utilizó, ¿no? En el siguiente cuadro vamos a ver cómo en diciembre ya empieza a transformar el precio. ¿Por qué? Porque el precio internacional calculado de $73 provoca que en enero y febrero me tenga que pagar a un precio distinto. Y saca el Ministerio de Energía y Hidrocarburos que entre enero, febrero y marzo el precio que vamos a manejar para Argentina es 8.34 y para Brasil es el 6.78. Ahí tenemos un cuadro más abajito donde vemos las diferencias. El promedio de 2014, Argentina fue 10.12 de todo el año. En el primer trimestre ya vamos en 8.35. Vamos a 8.35 de acuerdo a lo que dice el ministerio. Hay una diferencia de $1.77 por millar de BTU. Claro, que equivale a 18% de ingresos de recursos, ¿no? Que es la primera bajada que hemos tenido, ¿no? Lo que ya se está plasmando en la actualidad, lo que están recibiendo las instituciones. Y con relación a Brasil, 22% menos. 22% con Brasil, porque Brasil siempre tuvo un precio más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado esto? Pero a Brasil le vendemos más. Un ratito eso, sí, eso es importante. A Brasil le vendemos más. Mayores volúmenes. O sea, ese 22%, así el precio sea más bajo, entraba más plata. Sí, entra más recursos, ¿no? Porque Argentina se le está exportando aproximadamente entre 13, 14 millones y a Brasil más de 30, ¿no? 30, digamos. Es el doble prácticamente, entra mucho más recursos, ¿no? Entonces, esto está provocado directamente efecto de los precios, lo que hablamos en octubre contigo aquí en el programa y lo demostramos, ¿no? De cuál iba a ser la tendencia. 8.000 millones equivale aproximadamente a 1.150 millones de dólares que ya están oleados y sacramentados, que ya no hay forma de recuperarlos, Carlos. Por más de que el precio suba a $90 o a $100 nuevamente, cosa que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir porque ya hemos visto que a nivel internacional se ha definido de que se mantenga una política en barrera de $50.
porque hay excesivas ofertas, obviamente, de combustible, excesiva oferta de hidrocarburos, pues porque las inversiones que se han hecho en diferentes otras tecnologías de hidrocarburos están funcionando. Entonces, en la actualidad no existe una perspectiva de que en los próximos 6 meses, que es lo que nos interesa, vaya a haber un incremento en precio para poder mejorar nuestros ingresos. Entonces, 1.150 millones de dólares ya están definitivamente cerrados, ¿no? Ahora, vamos a los ingresos de lo que viene a ser la gobernación de Santa Cruz, ¿no? En septiembre, el cuadro que viene, el siguiente cuadro, ustedes pueden ver, en septiembre hasta el mes de enero tenemos un promedio de ingresos de 85, 83, 86 millones de bolivianos. Y vemos en febrero cuánto ha sido la reducción. En febrero el depósito que tuvimos el 28 de febrero. Depósito ya de la plata. Efectivo, sí, de la plata, porque ya se cerró el informe de hidrocarburos, se cerró el precio y se indexó el del trimestre anterior. 52 millones y medio de bolivianos. Es decir, una reducción de 34 millones de bolivianos con el anterior mes, un 40%. Mierda, qué harto. A este paso, la proyección obviamente enero-diciembre, con esta tendencia de precio, sería de que la gobernación vaya a alcanzar una recaudación de 662 millones de bolivianos, lo que está justamente plasmado en este cuadro. Frente a 974 millones de bolivianos, que fue lo que se recaudó en el año 2014. Exactamente, que fue lo que se recaudó. La diferencia, la disminución para este año 2015, siendo conservador, Carlos, porque todavía no ha habido el efecto del cálculo a 47 dólares. Seguimos con la tendencia de 73 dólares y que en este próximo trimestre va a seguir bajando. Va a seguir bajando la recaudación porque tienen que calcularlo a 47 de los primeros 3 meses, que es enero, febrero y marzo. Sí. La tendencia sería de que en regalías va a haber una reducción de 312 millones de bolivianos con relación a lo que se recibió el 2014, que se dijo de que se iba a recibir lo mismo, todas las instituciones, eso lo dijo el ministro, y en IDH son 76 millones adicionales. En total, la gobernación tiene 390 millones de bolivianos menos que ya están inscritos. 390 millones de bolivianos menos. Que ya están presupuestados para hacer cosas. Sí, que ya tienen nombre y apellido. ¿Y a qué le van a sacar? Eso habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué políticas vamos a tener que aplicar para poder compensar estas reducciones de ingresos? Propongo, tirémoslo esto a qué se puede hacer con esta plata. Justamente nos pusimos a hacer esa investigación de todas las competencias. Vamos al corte para eso, para tener más tiempo de dale.